se les hace la más atenta invitación a la población en general, sí, a quien guste acudir al servicio de nutrición. Estamos para servirles de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con su servidora Magdalena Aguilar. México es uno de los países que hoy en día vive una de las peores crisis de feminicidios a nivel mundial, con cifras que parecen no tener tregua. Y el caso de Magdalena Aguilar Romero entra en esa terrible tendencia. Ella era una joven nutricionista de 28 años y madre de 2 hijos que dijo basta la violencia por parte de su esposo. Fue así como abandonó su hogar, tomó las riendas de su vida y poco a poco volvió a ser aquella mujer llena de luz que todos conocían. Parecía haber esquivado por muy poco convertirse en un número más de las estadísticas de mujeres desvividas por sus parejas. Sin embargo, su ex esposo tenía otros planes. El monstruo no podía aceptar que ella fuera feliz sin él. Y así, el 13 de enero del año 2018, a las 5:30 de la tarde, Magdalena se comunicó con su mamá y le dijo que la vería más tarde en la iglesia, después de pasar a buscar a sus hijos por la casa de su ex esposo, llamado César Gómez Arciniega. Las únicas veces que coincidían era cuando recogía a sus hijos, que pasaban unos días con él cada semana. Su madre, en cambio, la esperó como habían acordado, pero su amada hija jamás llegó y su caso se convirtió en uno de los más atroces de la historia actual de México. Pero, ¿qué sucedió con Magdalena Aguilar Romero? La persona que alguna vez le juró amor eterno, pues le hizo algo horrible, y de esto es de lo que te voy a platicar en el video de hoy. Pero la historia de Magdalena Aguilar Romero y César Gómez Arciniega comenzó en el año 2011, 7 años antes de esta atrocidad. Fue amor a primera vista y al principio las cosas no parecían estar tan mal entre ellos. Era un noviazgo común y corriente, lleno de amor y anhelo por un futuro juntos. 6 meses después de haber iniciado su relación, la pareja supo que serían padres. Emocionados por este gran paso, se casaron y comenzaron a vivir juntos. Ahora eran una familia de 3 con un nuevo integrante en el hogar, el primer hijo producto de su amor. Sin embargo, ese sería el inicio también de la tormentosa vida de Magda. La llegada de su primer bebé provocó que la mujer suspendiera sus estudios en nutrición, pues se dedicó por completo a atender al pequeño, a las tareas del hogar también y a su esposo. No obstante, las cosas no estaban sucediendo como las había imaginado. Poco después quedó embarazada por segunda vez de una niña que la alejó aún más de sus deseos de desarrollo individual más allá de ser madre. Aquella decisión de quedarse en casa parecía no satisfacer del todo a la joven, pues como te decía, siempre tuvo el impulso de superarse y concluir sus estudios para darle un futuro mejor a su familia. Y es un servicio social que su servidora Magdalena Aguilar está ofreciendo. Sí, entonces, bueno, principalmente aquí se tratan a todo tipo de personas, niños, mujeres embarazadas, adolescentes, jóvenes, adultos, ya sea sanos o con alguna enfermedad. Magdalena no quiso quedarse de brazos cruzados, por lo que con el apoyo de su padre retomó su sueño de convertirse en nutrióloga. Lo que no imaginaba era que su esposo tomaría muy mal su decisión. Y es que César Gómez poco a poco comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones, su verdadera cara. El hombre empezó a molestarse de que su esposa saliera a estudiar. Sus celos controladores eran el disparador de discusiones sin sentido y el deterioro progresivo de su relación sentimental. Y aunque en un inicio, pues esta relación entre César y Magdalena era estable, poco a poco las actitudes de su esposo comenzaron a apagar los sueños de la joven nutrióloga. César, de aquel momento 35 años de edad, comenzó a tener trastorno paranoide de la personalidad o síndrome de Otelo, que viene siendo un trastorno mental que se caracteriza por celos injustificados y obsesivos. Esto entonces lo llevó a ejercer violencia psicológica contra Magda, a quien le prohibió tener contacto con familiares y amigos. La violencia psicológica que Magda padeció escaló al punto, de hecho, de que las prohibiciones también se trasladaron a su forma de verse. César no la dejaba maquillarse, controlaba su forma de vestir y hasta le llegó a prohibir hacer ejercicio. Incluso le reprochaba que tuviera que trasladarse hasta la ciudad de Iguala para continuar sus estudios de nutrición, ya que únicamente quería que la joven se dedicara a atenderlo a él y a sus hijos. Harta de la situación, obviamente Magda pidió ayuda a sus padres. Ellos estaban desconcertados, no tenían ni idea de que su yerno fuera una persona tóxica, un enfermo. Temiendo por su hija, entonces el matrimonio ayudó a Magdalena y a sus nietos a salir de la casa donde vivían con César, alejándose de ese ambiente hostil.
y en un principio esto pudo haberla salvado de su trágico final, pero el destino, ya sabes que en algunas ocasiones es cruel. Porque César le rogó en varias ocasiones que volviera con él, prometiéndole que iba a cambiar. Pero ya, obviamente se negó, la gente no cambia. Y pese a la situación incómoda entre ellos, los dos hijos que tenían en común seguían uniéndose. Magdalena nunca le negó a César la convivencia con los pequeños, por lo que seguían viéndose cuando los chicos iban de la casa de uno a la del otro. En cada encuentro, César Gómez le suplicaba a Magdalena que continuaran con su matrimonio, pero ella estaba decidida a recuperar todo aquello que le hacía feliz, pero que tuvo que abandonar por la violencia que le hacía pasar este tipejo. Así, 3 años después de la separación, Magda pensó que ya estaba liberada, libre de este pasado y de este enfermo. Había logrado asentarse junto a sus padres, completó sus estudios de nutrición y hasta estaba trabajando en lo que más amaba. Fue entonces que llegó el fatídico 13 de enero del año 2018 y sucedió algo inesperado. Ese día Magdalena llevó a sus hijos a casa de su padre como habían acordado y luego fue a dar unas consultas particulares en el centro médico donde trabajaba, por lo que acordó pasar por los niños en el zócalo del pueblo mágico cuando terminaran sus estudios. Sin embargo, para su sorpresa, César nunca llegó con los niños al punto de encuentro. Extrañada, se dirigió a la casa de su ex esposo, ubicada en la calle Guadalupe, en el barrio de Los Adobes, sin saber que jamás volvería a salir de ese lugar. Luego de que Magdalena no se presentara a la iglesia como había quedado con su madre, de nombre María de los Ángeles Romero Mazón, la mujer envió múltiples mensajes de texto a su hija, pero nunca fueron respondidos. Preocupada por ella y sus nietos, la llamó, pero siempre se dirigían al buzón de voz. La preocupación no solo invadió a su madre, sino también a toda su familia. Una sola persona rondaba a su vez en sus mentes, que venía siendo este tipejo, su ex yerno. Decidida a dar con su hija, la madre fue a la casa de César para preguntar si sabía algo sobre ella, y una vez que tocó la puerta fue recibida por el propio hombre y su consuegra, quienes aseguraron que Magda, como le decían de cariño, había estado ahí pero se había retirado hace ya un rato. Fue en ese entonces en el que fue la última vez en que se le vio a mi hermana. Los días pasaron y creo que muchos de ustedes están aquí porque vieron las publicaciones que hice en Facebook, en el cual diferentes personas se unieron a mí para organizar esta marcha, y agradezco mucho su apoyo. Una corazonada, de igual forma de que algo andaba mal, hizo a la mamá no irse inmediato. Gracias entonces a este mal presentimiento que le invadió, notó que su ex yerno tenía unos rasguños en su rostro. Tratando de no entrar en pánico, la mamá se retiró sin levantar sospechas y fue directo a contarle a sus familiares lo que había visto. Desconcertados y conociendo el historial de violencia de este hombre, los parientes de Magda acudieron a denunciar su desaparición ante las autoridades. No obstante, los días transcurrían y las investigaciones parecían no avanzar. Qué raro, ¿no? Pero pues ya sabes, si tú tienes rato viendo estos videos ya sabes cómo funciona lo de las autoridades. No avanzaba nada, con la búsqueda como si realmente no les importara, les valiera madre. ¡Qué bien! Las fotografías y el boletín de búsqueda de la joven de 28 años inundó las redes sociales y las calles de Taxco de Alarcón, pero nadie tenía información sobre su paradero. En el folleto se la describió como una chica de complexión delgada, 1,71 m de altura, cabello castaño, pómulos marcados, ojos café claro y grandes, y como característica particular, padecía dermatitis en sus manos. Según declararon familiares de Magda, al momento de su desaparición pidieron apoyo al alcalde municipal Omar Jalil Flores Majul. La respuesta del funcionario fue negarse a compartir en sus redes sociales la foto de la joven desaparecida, sin darle la mayor importancia al caso. Le valió madre también. Y a su vez, cada día que pasaba, la ausencia de Magda se hacía más y más desesperante, por lo que la propia familia comenzó una búsqueda independiente para encontrarla. Además, sus familiares y amigos acudieron al Ministerio Público para pedirles a las autoridades que registraran el domicilio y el local de su expareja, ubicado en el centro de Taxco. Algo les decía que César tenía que ver y temían que ya fuera demasiado tarde.
Los familiares, de acuerdo con las versiones que han corrido, te comento, en las últimas 24 horas, pues señalaron que pidieron que la policía ministerial o la policía ingresara a este domicilio en donde se presumía estaba secuestrada la joven Magdalena. Sin embargo, denunciaron que, pues bueno, no les hicieron caso. Las autoridades no podían negarse al pedido de allanamiento, ya que Magdalena llegó a denunciar a su expareja por violencia ante el Ministerio Público de Taxco, donde no recibió la atención que esperaba. A su vez, sus seres queridos esperaban una respuesta positiva, hasta que una llamada lo cambió todo. La persona del otro lado dijo: su hija está en la casa de César, la tiene en cacerolas. El 22 de enero del año 2018, a 8 días de su desaparición, las autoridades comunicaron de manera fría y sin corazón que Magda había sido encontrada en partes dentro de un local de venta de cerveza y botanas, propiedad de César Gómez, su ex esposo. El sábado 13 de enero, el negocio donde fue encontrado el cuerpo de Magda era conocido como La Botanera, un lugar donde se consumían cervezas y botanas, en la calle Tercera de Guadalupe número 5, en el barrio de Adobes, en Taxco. Las autoridades acudieron por la mañana al negocio de César. Ahí, sobre una parrilla de 3 quemadores, había una olla de peltre con los brazos y piernas de la joven ya cocidos, pues sus restos estaban dentro de cacerolas en donde presuntamente se habían preparado pozole. La escena, imagínate, conmocionó a todo Taxco, pero resonó a nivel nacional e internacional, pues Magda no solo perdió la vida asfixiada por su expareja, sino que su cuerpo también fue hecho en partes y colocado, además de las ollas, en un refrigerador y su pelvis en una bolsa de plástico en el suelo. Sobre una parrilla, 3 quemadores, se encontró una olla de peltre color azul conteniendo las extremidades superiores e inferiores cocidas, y en el interior de un refrigerador se encontró el tronco del cuerpo y cráneo semicongelado. Su ex esposo presuntamente habría sido el responsable de tal barbaridad y su madre, una mujer identificada como Silvia N., fue su cómplice, la tapadera en intentar deshacerse del cuerpo de su nuera cocinándolo. De inmediato la mujer fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado, pero no pudieron detener al principal sospechoso, porque para ese momento ya se había dado a la fuga este cobarde. Las autoridades habían perdido mucho tiempo. Les había valido madre, te vuelvo a decir. Se ejecutó la orden de aprehensión en contra de la señora Silvia. En relación a César, se sigue investigando su paradero. Feminicidio, ya se los dije, ella es una coparticipación. ¿Por qué? Porque los testigos presenciales de los hechos refieren que ella participó activamente en este. El mismo día del horrible hallazgo, por las calles empedradas y las construcciones de estilo colonial color blanco del pueblo mágico de Taxco, amigos y familiares de Magdalena le dieron el último adiós a la joven de 28 años, cuyos restos yacían en el ataúd de madera. Sus seres queridos, amigos y vecinos mostraron pancartas con leyendas que decían: todos somos Magdalena, ni una menos, viva las queremos justicia. El día de hoy se llevó a cabo una marcha más en Taxco de Alarcón para exigir justicia por el asesinato de Magdalena, y como ya lo han bautizado en redes sociales con el hashtag Justicia para Magdalena, pues las organizaciones sociales continúan indignadas y por supuesto Taxco de Alarcón por la situación que se vivió con esta mujer. Aunque el clima cálido de Guerrero los acompañaba, fue la indignación, la tristeza y el hartazgo de vivir en un país con tantas mujeres desvividas lo que predominó en el ambiente del que es considerado como uno de los sitios turísticos más populares del estado. En ese momento, esa ciudad no estaba llena de risas y color, sino de rojo manchado con la sangre de una víctima inocente que solo quería lo mejor para su familia. Así, antes de que la tétrica escena acaparara los titulares de los medios de comunicación y noticieros más populares del país, con títulos morbosos y malintencionados, existió la historia de una joven que tenía deseos de superarse y sacar adelante a su familia, hasta que le arrebató la vida al hombre que alguna vez llamó amor.
Luego del hallazgo, los peritos trasladaron los restos de la joven al servicio médico forense del municipio de Iguala, al norte de Guerrero, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. De encontrar a César responsable, podría pasar al menos 40 años en prisión. El hermano de la víctima, Saúl Aguilar Romero, ha insistido en varias ocasiones que no se dé carpetazo al crimen tan solo por tener detenida a la madre del feminicida, sino que se agilicen las investigaciones para localizar al hombre que privó la vida de su hermana. Lamentablemente, el horror no terminó con el perverso hallazgo de los restos de Magda. Su hijo de 6 años declaró ante las autoridades que fue testigo junto a su hermana pequeña de cómo su padre le quitaba la vida a su madre frente a sus ojos y en presencia de su abuela. El pequeño constató que la mamá de César no hizo nada para evitar esta brutalidad. Al presunto responsable le ayudó a cometer el crimen, que fue su mamá. O sea, ¿qué clase de historia es esta? Con esta declaración, la suegra de Magdalena fue de inmediato sentenciada a 40 años de prisión, lo que significaba que iba a pasar el resto de su vida pudriéndose en la cárcel, que si bien se había hecho justicia, pues aún faltaba una pieza por hallar. La huida del responsable desató la emisión de su ficha de búsqueda en la Interpol. Además, la Fiscalía General del Estado ofreció 500,000 pesos mexicanos, que vienen siendo unos $24,000, como recompensa a quien diera información que ayudará a dar con su paradero. En este momento exijo justicia por mi hermana para que César Gómez Arciniega, el culpable del asesinato de mi hermana, él caiga. La policía lo encuentre y le haga pagar. En ese tiempo, colectivos feministas, familiares y amigos de Magdalena encabezaron múltiples manifestaciones para exigir justicia por el feminicidio que conmocionó al pueblo mágico de Taxco, pero César no fue apresado al instante. Por el contrario, estuvo prófugo de la justicia por más de 4 años hasta su captura el 9 de julio del año 2022 en la ciudad de Tijuana, donde se estaba escondiendo, y al parecer el presunto responsable fue detenido por la noche por policías municipales de la sección turística de Tijuana cuando se encontraba bebiendo, vaya la redundancia, bebidas alcohólicas en una calle de esa ciudad fronteriza. Esto ocurrió en Tijuana. Policías municipales detuvieron a César N., quien en 2018 su exesposa para después cocinarla en unas ollas, imagínense nada más. Al ser interrogado por las autoridades, César les dijo llamarse Máximo, pero en 2 ocasiones cambió los apellidos, de Herrera García a Guerrero García, lo que resultó sospechoso a los uniformados, quienes optaron por ponerlo bajo custodia hasta poder esclarecer sus sospechas. Y una vez que realizaron la consulta en el Sistema Nacional, les arrojó su nombre real con su fotografía. Era el hombre buscado por el delito de feminicidio. La detención ocurrió anoche en el callejón Juan Bosco, entre la avenida Revolución y calle Sexta. El hombre de 36 años de edad no opuso resistencia al momento de este arresto. Su detención fue anunciada durante una conferencia de prensa matutina del presidente de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, por parte del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, como parte de los resultados del programa Cero Impunidad. Y a su vez, y luego de su detención, la Fiscalía General del Estado realizó los trámites para que elementos de la Policía Ministerial de Guerrero realizaran el traslado del responsable en avión comercial a la Ciudad de México. De ahí iría por tierra en la madrugada del día siguiente al centro de detención Cerezo de Tuxpan, en Iguala, donde finalmente fue puesto a disposición del juez de control. Y más tarde se llevó a cabo una audiencia inicial en la que lo vincularon a proceso y le dieron conocimiento de los hechos por los que se le imputaban. Como medida cautelar, dictaron prisión preventiva hasta la llegada del juicio. Que por otro lado, los familiares de Magda pensaron que con su detención se había acabado su sufrimiento, pero faltaban meses de incertidumbre. Y es que tras 1 año de su captura, César Gómez no había sido sentenciado, pero se esperaba que obtuviera una condena similar o mayor, preferiblemente a la de su mamá. Que en tanto se esperaba la justicia merecida, el nombre de Magdalena Aguilar Romero continuó resonando junto al de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en México, un fenómeno social que se ha arraigado como una de las heridas más profundas de la sociedad mexicana.
Saúl Aguilar Romero, que viene siendo el hermano de Magdalena, denunció que las autoridades permitieron que se aplazara el juicio contra César. Mediante un video en sus redes sociales, Saúl recordó el caso de su hermana y acusó al Estado de concederle al presunto responsable la posibilidad de cambiar de abogado, lo cual ha derivado en el aplazamiento de la sentencia. Que por otra parte, la familia está preocupada por el hijo menor de edad, que fue el que presenció esta barbaridad cuando tenía apenas 6 años. De hecho, en el video, el hermano de Magda expresó su coraje porque su sobrino, que todavía sigue siendo menor de edad, lleva 5 años de tratamiento psicológico y todas las esferas de su vida colapsaron al tener que declarar el horror vivido por culpa de este sujeto. El hombre dijo que era injusto que las autoridades y el Estado hicieran eso con un niño, que de acuerdo con Saúl, su sobrino, de en ese entonces 12 años, fue sometido a cuestionamientos y llamado a declarar una vez más en las audiencias en las que a su padre se le concedió el cambio de abogado porque según el criminal no le gustaba su anterior. Esto no solo, te lo imaginas, demoró aún más el juicio en su contra, sino que el pequeño tuvo que presentarse una vez más para relatar lo que vivió aquel fatídico día en que su propio padre le arrebató la vida a su mamá, lo cual te das cuenta de la ridiculez que tenemos de autoridades. Que a su vez, según el excuñado del responsable, César estaba jugando con el tiempo, obviamente, y el testimonio de los demás para poder ganar más tiempo del mismo. Testimonios de 2 menores de identidad reservada, hijos de la víctima y testigos presenciales. El hermano de la víctima también reclamó que su familia ha viajado desde Taxco a Chilpancingo e Iguala en búsqueda de justicia en vano, ya que para ese momento el crimen sigue siendo impune. Para la familia Magdalena fue un verdadero terror. Fue doloroso volver a posicionarse en una etapa en la que ya estaban. Si para un adulto es simplemente doloroso, imaginemos lo que debe ser para un pequeño. Una revictimación constante sin saber qué tanto va a afectar eso después en su vida emocional. No sabemos qué tanto, te digo, pero seguramente y lamentablemente va a ser muchísimo. Pero bueno, finalmente Saúl pidió a la ciudadanía difundir su video para que llegue a una persona que pueda asesorar a su familia de manera que se haga justicia y que las autoridades a cargo del juicio se den cuenta de todo lo que está pasando de su lado. Y es así como a 6 años de haberse cometido uno de los hechos que más consternó a la sociedad mexicana y que impactó a la prensa internacional, la Fiscalía General del Estado de Guerrero finalmente tuvo un veredicto. Luego de años de dolor y lucha constante, se logró una sentencia condenatoria a 55 años de prisión, la suspensión de sus derechos, el pago de una multa y el correspondiente a la reparación de daño para César Gómez Arciniega. En noviembre de 2023, la Fiscalía General de Guerrero logró que a César le dictaran una condena de 55 años de prisión. Sin embargo, la familia de la víctima argumentó que el juez no consideró la violencia extrema con la que fue asesinada Magdalena. La pena fue modificada a la sentencia máxima de 60 años de cárcel por feminicidio en abril de este año. Además de la ampliación de la sentencia, César debe pagar 80,600 pesos, casi vienen siendo $4,000, a la familia e hijos de Magdalena, que al momento de la condena, sus hijos ya tenían 13 y 9 años y quedaron bajo la custodia de sus abuelos maternos, estando seguros de que recibirán todo el amor necesario para sobrellevar la pérdida de sus padres. Así que yo las invito de todo corazón. Ahorita fui a enterrar a mi hija, pero estoy más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque tengo 2 nietos muy hermosos que me dejó mi hija, y yo junto con mi familia vamos a sacar a mis nietos adelante y a mis hijos y a toda la familia, porque tengo 2 manos, porque me enseñaron valores. Mi hija no va a regresar, así que les exijo y les vuelvo a decir, mujeres, luchen por sus derechos y vamos adelante, vamos, ahí está Magda. Por otra parte, la geofísica y activista María Salguero, quien hace 2 años comenzó una base de datos y generó un mapa de violencia contra las mujeres, dijo que existen más casos de feminicidio de los reportados
pero las fiscalías los catalogan como homicidios. Salguero, quien registró de forma preliminar más de 1.100 feminicidios en el año 2017 en todo el país, explicó que las autoridades omiten los protocolos internacionales sobre violencia de género y los consideran solo homicidios porque quieren ocultar las cifras para aparentar que todo está bien y que están atacando el problema. La mayoría de estos casos no se investigan o reconocen como lo que son feminicidios, y en muchos la policía y funcionarios públicos encubren los hechos y criminalizan a las víctimas. El Estado es responsable no solo por tolerar y fomentar la violencia de género, sino por sentar las bases estructurales para que la mayoría de la población, hombres y mujeres, vivan en la pobreza y marginación, con bajos salarios y precarias condiciones de vida, situaciones en donde las mujeres de los sectores pobres y de trabajadores son aún más vulnerables. Que, a su vez, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, este tipo de casos aumentaron la violencia contra las mujeres en un 72% en el país en 2 años. En 2017, las autoridades abrieron 667 carpetas de investigación por ese delito, mientras que en 2016 hubo 580 expedientes y en el 2015 documentaron 389 asesinatos contra mujeres. Desgraciadamente, el caso de Magdalena no es aislado en su ciudad. Tan solo en el año 2017, Guerrero ocupó el segundo lugar a nivel nacional en estados con más asesinatos de mujeres, con 219 feminicidios. Sin embargo, hubo más muertes violentas este año, pues las fiscalías estatales de todo México registraron 2.585 personas desvividas o mujeres desvividas que fueron investigadas como homicidios y no como feminicidios. Hoy me quitaron a mi hermana. Mañana no sabremos si será tu hermana, tu mamá, o yo, tu tía, tu sobrina. Y por qué no incluso yo también. Por Magdalena y por todas las mujeres desvividas todos los días en México, urge hacer realidad la consigna de ni una menos. Aquí es el consultorio donde ella estuvo laborando todos estos meses. ¿Sí? Aquí siguen las sillas de sus pacientes esperándola. Acuérdate que los días lunes en el canal de Pepe Misterio se suben las entrevistas a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y si tienes alguna historia que te gustaría contar, ya sea que seas madre buscadora o alguna persona que estás buscando o quizás algo que necesite ser escuchado para que se haga justicia, me puedes mandar un correo a correo@pepemisterio.com.mx o si no, escríbeme por Instagram que me encuentras como Pepe Misterio MX.